Gracias. Le recuerdo, estamos platicando con Mario Di Constanzo, economista, un hombre que le sabe a los asuntos de los números, que ha sido diputado federal, un hombre que trabajó cerca de Andrés Manuel López Obrador hace ya algunos años y actualmente uno de los críticos de las posturas, sobre todo las posturas económicas de este gobierno. Mario Di Constanzo, vimos hace unos días algo que ha sido señalado como pues una gran farsa, la inauguración que en realidad es la remodelación de una pista aérea en Santa Lucía y que se ha presentado como si fuese un gran evento. ¿Qué significa, frente a qué estamos y qué significa la comparación? ¿Cómo podemos comparar esto con el anterior aeropuerto ya destruido de Texcoco? Mario. Qué bueno que lo comentas. También he tratado de ejemplificar las magnitudes, porque cuando hablamos de esas magnitudes de 1.2 billones, la gente y yo, es muy difícil imaginar 1.2 billones de pesos, se pierde la magnitud. Ustedes recordarán que el costo original, vamos a llamarle así, del aeropuerto de Texcoco, incluso ya valorado con el diferencial de tipo de cambio. El costo era originalmente, anduvo por 185,000 millones, luego con el dólar a 20.19 subió a 285,000 millones. Un poco para que tengamos idea. Y era un aeropuerto que según esto no se hizo porque era muy costoso. Ajá. Y por corrupción. El endeudamiento en este último año ha Ujú. sido, si tomamos el costo total, ha sido casi poquito más de 4 veces el costo del aeropuerto original. No, bueno. O sea, entonces suena absurdo el discurso que si no queríamos tener un aeropuerto costoso, luego nos hubiéramos endeudado 4 veces en un año y no sepamos en qué. Ujú. Si tomamos el costo de lo que representaba terminarlo, es Ujú. decir, a ver, limpio la corrupción, saco a las empresas que se han sido corruptas, lo arreglo y traigo a las empresas limpias para que lo terminen. El costo de terminación de este aeropuerto, del de Texcoco, era aproximadamente 170,000 millones de pesos. Ujú. El endeudamiento que tuvimos el año pasado representa 7.5 veces más que nos hubiera costado terminar. Ujú. Y ustedes recordarán que luego, pues finalmente, ya cuando se hizo todo este debate, se hablaba de que nos habíamos ahorrado 70,000 millones. El discurso del gobierno, que nos habíamos ahorrado, que el costo de liquidación del aeropuerto era de 70,000 millones y había que hacer otras obras que las ubicaban pues, alrededor de unos 100,000 millones, que era todo el ahorro. Y vemos lo que se inauguró en días pasados, que coincido contigo, no es un aeropuerto, es una pista. Es una pista, yo te diría hasta una pista militar, lo que se está inaugurando. Entonces me parece que por donde tú lo veas, pues es una mala decisión financiera. Yo veía, por ejemplo, y subía ahí al Twitter fotografías de otros aeropuertos. Ujú. Me acuerdo mucho de uno porque me tocó ir de chamba hace poco a Honduras, Ujú. ¿no? Yo les decía, y parece de risa, pero el de Honduras tiene pastito. Este tiene tierra junto a las pistas. Entonces, claramente se ve que, pues, deja mucho que desear lo que se inauguró. Y más aún si ya, pues, le añadimos los elementos técnicos que tanto en su momento mencionó la Yata, que todas las complicaciones que hay de despegues simultáneos, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que cuando se escucha el concepto de austeridad, cuando se escucha el concepto de corrupción, pues no hay una contundencia clara del gobierno, porque la austeridad pues no la pueden sostener en ningún informe, lo estamos viendo. Y el tema de la corrupción y los supuestos ahorros por corrupción, pues tampoco los pueden sostener porque el propio gobierno no está siendo transparente con algo que sería elemental. Si tú y yo fuéramos los secretarios de Hacienda y no me está dando el gasto, pues a lo mejor me interesa darte un informe muy detallado de lo que me hizo gastar el COVID. ¿Dónde está el tema, los informes de corrupción del aeropuerto, de los fideicomisos, de todo lo que ha pues cancelado con el argumento de la corrupción? Evidentemente no ha habido ningún informe, yo no veo incluso ningún reporte
todavía de cuál fue el estado. Ujú. Qué bueno que lo mencionas. Cuando se desaparecen estos fideicomisos, pues dicen que tú síguele la pista al dinero, ¿no? Claro, ¿Dónde exacto. se reasignaron? ¿En qué dependencia? ¿En qué cajón del gasto público? Porque para ejercer el gasto público no solamente, yo te diría, hay que ejercerlo de manera transparente, Ujú. ejercerlo bien. Es decir, no es nada más con comprar bien los tornillos, Claro. es, ¿necesitaba tornillos? Ujú. Creo que esa es la primera pregunta. Y mucho tiene que ver de dónde tomo el dinero. Yo hace 15 días, un poco más, ya más, le pregunté por medio del INAI a la Secretaría de Hacienda, le dije, oye, dime cuánto has pagado de vacunas Ujú. y de qué partida las has tomado. Ujú. Oye, la tomaste de las medicinas que tú tenías presupuestadas, ¿no? Es Ujú. decir, estamos tomando de los 62,000 millones que se tienen presupuestados de medicinas para el IMSS, de los 18,000 millones que se tienen para el ISSSTE, o de los 8,900 millones de pesos que tiene la Secretaría de Salud presupuestados para el próximo año. De ahí tomaste el dinero. Está bien, nada más para saber y para darle orden. Exacto. eh, y no hay nada de eso, Ricardo. No hay respuesta. ¿Qué No va hay a pasar con este aeropuerto si es que funciona en lo que queda del sexenio, lo que resta del sexenio? ¿A dónde nos va a llevar? ¿Realmente va a ser funcional? Las instituciones internacionales sobre aviación dicen que no es posible la operación. De hecho, no fue posible en términos reales la operación del aeropuerto de la Ciudad de México, el de Toluca, y este supuestamente está en Mira, construcción. además de eso, yo digo, de entrada yo te digo que no va a ser posible, no va a ser práctico, no va a ser funcional. Pero Ujú. incluso otra pregunta, si tú quieres más dura, Ujú. una reflexión más dura, yo te diría, a ver, ¿hasta cuándo el aeropuerto que todos conocemos de la Ciudad de México va a recobrar su nivel de operación? Es decir, esos 50 millones de operaciones al año, Ujú. dada la crisis de la pandemia, dado lo que está pasando en el mundo, considerando que los ingresos por turismo del país se cayeron a la mitad del 2019. ¿No? Entonces, esta operación, el tener retacado el aeropuerto, ¿cuánto tiempo va a volver a pasar Claro, para que se alcance ese nivel? En tanto eso no suceda, pues nadie va a ocupar Santa Lucía, claro, ¿no? exacto. Por si tenemos, vaya, vamos a, le podemos llamar así, es más incómodo viajar hoy con todas las medidas. Y además voy a llegar a un aeropuerto que está a 60 kilómetros de la Ciudad de México, que no sabemos cómo estén las vías de comunicación, pues evidentemente que no. Ujú. Obviamente vas a llegar a y hoy el aeropuerto de la Ciudad de México, con todas las carencias que tiene, no está retacado en el número de operaciones. Entonces, yo creo que la funcionalidad, y que era mucho en la discusión de hace un año o dos, paren la obra y se necesitan recursos, mejor vamos a meter esto al programa de reactivación económica, porque lo que tenemos hoy es un desempleo creciente. Lo Ujú. decía el otro día, hoy no tenemos un solo dato Ujú. que muestre que económicamente el 2021 va a ser mejor que el 20. Quizás el único dato que tenemos es que la economía de Estados Unidos está menos saturada que la de nosotros. Ujú. Pero si tú ves, cayeron las ventas en enero, los retiros por desempleo volvieron a tener incrementos históricos, el índice de producción cayó, el índice de construcción de vehículos pesados cayó 8%. Vaya, hoy no tenemos, las carteras vencidas están aumentando. Entonces, no es muy diferente a lo que estaba sucediendo el año pasado. El comercio está en un grave problema. El sector turismo está en un grave problema porque se pensó que se iba a salir el año pasado y es fecha de que todavía pues, está viviendo una crisis. En un minuto, Mario Di Constanzo, ¿qué va a pasar con la economía de nuestro país o cuándo vamos a ver una recuperación ya tangible, eh, con los escenarios que tenemos ahora? ¿Hasta cuándo veremos la recuperación? Yo quisiera pensar, y creo que mucho, y sí es cierto, va muy ligado al tema de las vacunas, que ya se convirtió en un misterio, que es una danza de cifras.
se anuncian muchas compras, pero no se tienen vacunas. Yo creo que dependiendo de eso, veríamos hacia el último trimestre del año un cambio de inflexión. ¿Qué te quiero decir eso? Las cosas no van a volver a ser igual en el 21, ni en el 22, ni en el 23, a como estaban antes de la pandemia. Quizá ese cambio de inflexión lo veamos hacia el último trimestre del año, o quizás agosto de este año. Pero lo que te digo hoy es que el enemigo número uno de la economía a lo largo de todo 2021 va a ser el empleo. Claro. Y el segundo, pues el crecimiento económico. Y con ello, pues lo que estamos viviendo, mayor pobreza y mayor desigualdad del ingreso, y mucho me temo, menor transparencia y rendición de cuentas en el gasto gubernamental. Muy bien. Mario, se nos terminó el tiempo. Gracias. En Al otro momento. contrario, Ricardo. ¿Qué le pareció una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más.